una de las cosas que me di cuenta con la modalidad online es que se requiere mucha autodisciplina para poder hacer como lo mismo que uno hacía antes en las clases con los profesores. O sea, una cosa de todos tus tiempos los manejas tú de una manera muy... todo el control lo tiene uno al final. Y no quiero decir que uno no tiene control en la universidad cuando está presencial, pero los horarios están mucho más delimitados, pues están mucho más marcados en la clase, los tiempos de descanso, los tiempos de estar estudiando. Mientras que cuando uno estaba en la casa todo se mezclaba. Los ambientes de descanso, los ambientes de trabajo, los ambientes de estudio, de compartir con la familia, todo se empieza a mezclar y es como mucho más difícil concentrarse al final. Ya, entonces tú piensas que porque es más difícil concentrarse, más difícil motivarse, también podría ser que el aprendizaje bajara, que se aprendiera menos. Ahí depende de cada uno. Hay personas que lo manejaron súper bien, por lo menos en mi caso, a mí me costó mucho poder estudiar de la misma manera, y yo es como al final desarrollar nuevas técnicas para estudiar, pues nuevas formas de estudiar, con las que ya tenía acostumbradas ya no me eran útiles, ya no me servían, entonces tuve que como que hacer un autodescubrimiento de cómo volver a aprender. Pero siento que varios profesores, usted incluida, como que cacharon formas de hacer que el aprendizaje fuera mucho más potente, fuera mucho más dirigido, no sé cómo decirlo, pero... A ver, pero ¿en qué podría ser eso distinto? Porque sería súper interesante poder encontrar qué elementos hubo ahí que te ayudaron a ti para que tu aprendizaje lo pudieras enfocar mejor o lo pudieras focalizar a lo que es importante, o tú misma te pudieras enfocar para poder estudiar bien. Por lo menos lo que a mí me sirvió era no ver tantas cosas en el aire, como teoría desvinculada, sino aterrizado. Toda la que era materia importante teórica siempre había que aterrizarla. Y en su ramo, por ejemplo, siempre aterrizábamos los contenidos con los talleres. Era una forma de estar constantemente poniendo a prueba la materia. Mientras que en otros ramos siempre era muy en el aire todo. Y no, eso no, por lo menos a mí no me sirve para aprender. Esa es mi manera. Pero ¿por qué podría ser distinto eso online que presencial? Porque presencial igual uno necesita aterrizar los contenidos para que sea más útil, digamos, y uno se le quede mejor y al final lo puedas usar más fácilmente, lo puedas evocar. Bueno, ahí me pilló. No sé qué decir la diferencia. O sea, online podría ayudar, claro, porque te lleva a un plano más concreto, que esto virtual parece como si fuera etéreo, como si fuera nada. Sí, pero yo creo que en la clase presencial podría ser un elemento que también es importante. ¿Qué más me podrían decir respecto a esta comparación de la clase presencial versus estos 2 años de clases online? Mi computador está negro como si estuviera de noche. ¿Qué le pasa? Está muy idiota. Hola, ¿se escucha mucho ruido ambiente? Es que estoy en mi trabajo. Ah, ya. Que se escucha mucho ruido ambiente. No, se escucha un poco, pero... Si no... O escribo en el chat, porque no quiero molestar. No lo evitan, no lo evitan tanto en mí, porque si bien yo creo que no aprendí lo suficiente, pero fue un tema mío, que no supe cómo organizarme con mis horarios. Pero yo lo vi en mi sobrino, que él pasó a octavo básico. Y él, el primer año de la pandemia, estuvo como... Yo tenía que controlarle la hora, yo tenía que controlarle como recreos, porque de verdad era un desorden. Y ya cuando el último año, el año pasado, él solito comenzó a ordenarse. Como que se hizo un calendario que tenía tal plaza a tal hora, entonces iba a almorzar a tal hora, se iba a acostar a esta hora, tenía tiempo para jugar. Él mismo aprendió como un orden, porque se sentía como, él no sabía como el concepto de estrés, pero se sentía como raro, me decía, que como todo muy desordenado. Y él tuvo que aprender solo a autorregularse. Y eso lo encontré como muy importante, porque se hizo mucho más independiente su aprendizaje, sabía cuándo estudiar para sus pruebas, las tareas, lamentablemente, como sus papás trabajan, y yo también estaba estudiando y trabajando, él no podía, no había nadie que estuviera encima diciéndole, oye, la prueba, como no es presencial. Sí, porque en virtualidad los niños se conectan, se desconectan y desaparecen. Entonces él
él mismo aprendió como a anotar sus cosas, sus propias responsabilidades como en una libreta, de unos monitos que él tenía, y de verdad creo que es muy importante este punto, el hecho de que muchos niños aprendieron a, no sé si una habilidad, pero sí a autodisciplinarse quizás, o un poquito de autonomía con su propio aprendizaje, antes de tener la figura del profesor como tan demandante, sino que ellos mismos tuvieron que aprender a eso, como a valorar su aprendizaje y ordenarse. Encuentro que eso fue muy llamativo, por lo menos yo lo vi en el caso de mi sobrino. Sí, sí, tienes razón. Podríamos hacer una especie de tabla de los aspectos, así como cuando uno pone en la balanza, los positivos y los negativos, podríamos hacer una cosa así, ¿cierto? Los aspectos positivos de los aprendizajes, los logros quizás. Qué bonito tu tabla. Oye, mire por favor la tabla de la mire, se pasó. Ultra top, muy delicado. Demasiado. No te vayan a saltar, no se te vaya a perder, me decía. Les decía, podríamos hacer una tabla como con los aspectos positivos, las ganancias o los aprendizajes a partir de la pandemia versus los aspectos negativos. Yo pienso que hubo bastantes cosas buenas, que incluso deberíamos, yo leí ahora los rayados, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de venir al campus, que están los alumnos en básica en paro, entonces tienen hartos rayados y lienzo y cosas, que en el fondo lo que están ellos peleando es que las clases sean híbridas, porque lo que estaban como peleando a principio de marzo era que sean presenciales, ok, pues hay un compromiso, qué sé yo, porque la universidad es presencial, no es una universidad online, pero lo que están peleando es que sean híbridas para que las personas puedan también, cuando tienen dificultades, no venir, y a mí me parece que eso es lo sensato. Ahora yo digo, pobres de nosotros los profes, que tenemos que hacer la clase igual, porque yo decía, ya, híbrido, de repente una sí, una no, y una semana me quedo en mi casa y la otra semana vengo, pero no, híbrido es que los profes venimos siempre, y los estudiantes podrían venir o no venir, y uno está siempre mandando links, y tener por supuesto los aparatos. Yo vi en una capacitación acá en la universidad de las salas híbridas, y la verdad es que lo encontré súper bueno, ¿ah? Hay unos aparatajes buenísimos, unos televisores grandotes, yo ya me veía con un silloncito hecho para atrás viendo la teleserie también, porque un televisor grandote, que uno podría aprovechar también, no solamente en las clases. Entonces hay un gasto grande por parte de la facultad, que entiendo que vino de recursos del gobierno, el ministerio, no sé qué cosa. Bueno, entonces, podrían estar las condiciones, eso es lo que quiero decir, para hacer una situación que nos permita quedarnos con lo bueno, lo que ganamos a partir de esa situación de clases online, como esto de la autogestión, del ser autogestionado, que uno aprende a manejar sus tiempos, sus recursos, sus horarios, su forma de funcionar, ser más autónoma, quizá más independiente, quizá también más elementos metacognitivos. ¿Se acuerdan cuando vimos la metacognición? Esto de preguntarnos cómo aprendo yo, de qué manera aprendo mejor, porque el estudiante está aquí frente al computador y tiene que decir, ¿cómo aprendo yo mejor en estas condiciones? O sea, si lo grabo para escucharlo, lo grabo para verlo, me hago un esquema con este colores, por ejemplo, yo en lo personal, ¿por qué uso estos esquemas de colores? Porque siento que a mí me sirven. Yo soy muy visual. Si tengo estudiantes al otro lado que son visuales, fantástico, probablemente van a aprender súper bien conmigo. Pero si al otro lado tengo estudiantes que son más auditivos, a lo mejor les va a servir grabar la clase y escucharla muchas veces. Si tengo estudiantes que son más kinésicos, quizás yo debería hacer actividades motrices, como alguna vez lo vi en un laboratorio de clase, en que poníamos a los estudiantes en el suelo, por ejemplo, este mismo organizador gráfico lo dibujo en el suelo, y pongo a los estudiantes paseándose de teoría en teoría, y tomando como distintos roles según el paradigma. Por ejemplo, alguien es conductista y se pone a hacer refuerzo y castigo cuando se para en el globo celeste. Se para en el otro globo y es cognoscitivo, entonces se pone a estudiar, a leer, a reflexionar, a hacer metacognición, a pensar en sus procesos de memoria, percepción, evoca elementos de la Gestalt, y tal vez trabajando ahí en un computador empieza a elegir elementos que tienen que ver con el procesamiento cognitivo. Después, en la parte constructivista, empieza a desarrollar habilidades, a lo mejor muy en el momento de hacer, de observar fenómenos, de elaborar tablas, de hacer resúmenes, de construir conocimiento nuevo, de elaborar nuevo conocimiento, qué sé yo, con una escritura de un texto, etc.
Y después en el enfoque humanista a lo mejor va a ser una cuestión mucho más de autorrealización, de crecer como persona y dejar a los otros también crecer como persona. Entonces es un hacer, un movimiento en que los estudiantes pueden, así como en educación física, pasar de estación en estación. Pero cada persona tiene que saber cómo aprende mejor y tiene que descubrirlo. Y en estas situaciones de pandemia quizá tuvimos la posibilidad también de buscar, de inspeccionar de qué manera aprendemos, porque si no, no sobrevivimos en realidad. Anita dice que bacán eso. ¿Qué cosa lo bacán? Lo de moverse en la sala. Moverse, profe. Como lo de pararse en distintas estaciones. Sí. Encuentro muy claro. Yo no sé si les conté el año pasado, pero yo fui a un laboratorio de clase en la Universidad de Michigan. Súper interesante, es la mejor pasantía que he hecho en mi vida. Era la decana de la facultad. No me acuerdo si era la Facultad de Educación, ya no me acuerdo. Pero era la decana la que hacía las clases a niños de cuarto básico de matemática, y los hacía moverse en la recta numérica. Y hacían las operaciones de sumar y restar, pero los niños se movían. Sumaban y restaban y se iban moviendo. Y lo encontré súper interesante, pero además era toda una cuestión como de explorar en el conocimiento e ir descubriendo los resultados. Entonces los alumnos se cuestionaban si eso estaba bien o estaba mal, y se preguntaban, y ella guiaba las preguntas, le preguntaba al otro le preguntaba al otro, ¿qué opinabas tú de lo que opina el otro? No daba nunca la respuesta. A mí me llegaba a angustiar porque dejaba a los niños así, con todas las interrogantes vivas, y les decía, ya, vamos a ver mañana. Y no les daba la respuesta, porque entonces así los niños seguían metidos, y seguían buscando las respuestas. Y a lo mejor muchos llegaban el día siguiente con la respuesta correcta, y la iban descubriendo, entonces no se lo olvidaban nunca más, encontraban ellos por sí mismos la solución, cosa que me parece muy útil en ciencias, como esto de la ciencia por indagación, pero sin dar la respuesta. En matemáticas lo vi, que me parecía más difícil de hacer. El lenguaje también podría, bueno, en todas las disciplinas supongo que se podría hacer, que uno no dé las respuestas, ¿no? Pero en esto, como les decía, era la recta numérica, y los niños se movían como si ellos fueran los números, o venía otro niño y hacía a los niños moverse de un lado a otro según la operación que está escrita en el pizarrón. Muy interesante. Entonces, eso es un enfoque constructivista, ¿se fijan? Entonces, con todas las preguntas que nos hemos hecho, lo que a mí me interesa es que ustedes vayan leyendo la bibliografía, que se los puse en el mail que les mandé, ¿cierto? Vayan leyendo la bibliografía y piensen de qué quieren hacer su seminario. ¿En qué lo van a enfocar? Pueden enfocarlo también en una experiencia práctica que hayan realizado durante el semestre pasado, o la estén haciendo este semestre, no lo sé. Quizá sería mejor una que hayan hecho el semestre pasado para que ya esté terminada y la alcancen a cerrar bien, porque tenemos muy poco tiempo y hay que ir escribiendo y todo. Entonces yo diría más bien una experiencia que ya hayan terminado, no que estén haciendo recién. O puede ser específicamente solo teórico. En general, yo creo que por el tiempo que tenemos, yo he hecho casi todos los seminarios solo teóricos, por una cuestión de tiempo, insisto. Ahora, si nosotros leemos lo que dice la normativa de seminario, se trata de una experiencia práctica. Pero yo he hecho seminarios teóricos y nunca nadie me dijo que no, entonces en realidad estoy ahí un poco confundida. Así que por eso les digo que pueden tomar una experiencia práctica que hayan realizado en el semestre anterior, de preferencia, y desde esta mirada constructivista nos hacemos una pregunta. Y nos dedicamos entonces a ver cómo esta intervención aporta o no aporta o apoya ciertos aspectos que pueden ser explicados desde una mirada que ver con el desarrollo de las habilidades. Me pregunta la Marcela si la bibliografía está en la biblioteca. Yo les subí varios textos. La idea es que vayan leyendo eso por lo menos. Profe, ¿Sí? está la bibliografía, pero en YouCurso hay 3 textos, el programa, un acta del seminario y un formulario solamente. No sé si se refiere a la bibliografía que está en el programa o algo. Déjame ver.
no está visible. Les voy a dejar visible todo para que puedan leer libremente. Yo pensando en esto de la pandemia en el fondo y las dificultades para acceder a la biblioteca, es que bajé la rúbrica de evaluación de ya también se las voy a dejar visibles. Les bajé cosas, además, bueno, muchos documentos que yo se los subí a ustedes en el curso de aprendizaje, que también están aquí. Y agregaba varios textos, esto de Frida Díaz Barriga, por ejemplo, de César Coll. Yo creo que es bien interesante lo de Frida Díaz Barriga. Este es un texto que subí yo, lo subí por subir alguno, hay bastante más. Encontré un par de cosas. En el seminario del año pasado también los chicos, según los temas que abordaron, hay varios que abordaron el tema del uso de las TICs y el aprendizaje, no solo en época virtual, sino que en general, y también en lo virtual. Entonces, por eso era un tema importante. Hay unos trabajos bien interesantes también en relación, por ejemplo, a métodos prácticos de aprendizaje que tienen que ver con métodos más inductivos, no deductivos, es decir, pasar la teoría y de la teoría a la práctica, sino que al revés, desde la práctica o desde la observación, o sea, más inductivamente, después llegamos a extraer las teorías. Métodos que son también más como de aprendizaje y servicio, o basado en la resolución de problemas. Ese estilo de enseñanzas que son todas más constructivistas, yo creo que pueden ser interesantes, por ejemplo, para tomar alguna experiencia que ustedes hayan hecho y escribirla, mirarla desde la teoría y analizarla. Y podría ser un seminario interesante. Estaba pensando, ¿ustedes de qué áreas son buenos? Yo sé que hay varias acá que son de biología. ¿De qué otra disciplina más tengo? Yo soy de música. Tú eres de música. Inglés. Inglés. ¿Qué más? Lenguaje. Lenguaje, perfecto. El lenguaje, el año pasado una chica trabajó el juego y me pareció un tema muy, muy interesante. Bien, bueno, ustedes del lenguaje tienen la ventaja, yo creo, de que con la escritura van a andar mucho más fácil, ¿cierto? Se les hace más fácil escribir, han aprendido procesos de escritura también, de producción de texto, que yo creo que les ayuda montones. Bueno, pero esa es la idea. Estaba pensando en otros métodos. La metodología de proyectos también. El otro día, no me acuerdo, escuchaba una conversación de unos estudiantes que estaban preguntando por la manera como podía llegar a un colegio a implementar una idea que tenía. Y la manera era efectivamente una metodología de proyecto. Me daba una gana de meter mi cuchara, pero no era una conversación mía, era una conversación que yo estaba escuchando de otra persona. Porque en realidad era la forma en que puede trabajar con profesores de otras disciplinas, implementar una unidad y trabajarla en conjunto, por ejemplo, con, qué sé yo, si yo soy de biología, trabajarla con el profe de lenguaje, con el de inglés, con el de historia, con el de arte, con el de música, y cada uno, desde su parte, aporta para todo un trabajo completo, y que luego después se evalúa, cada uno evalúa los aspectos de su disciplina, y se aprende de una manera, bueno, que se desarrollan habilidades sin duda, pero de una manera mucho más significativa. Bueno, ahí yo ya les he dado varias ideas, y esa es otra, el aprendizaje significativo. Yo sé que es un tema que a muchos les gustó, esto de aprender significativamente, de que los contenidos se inserten en la estructura cognitiva, de que los podamos evocar fácilmente, de que podamos usarlos en lo cotidiano, no solamente sea una cuestión teórica, sino que sean útiles para nuestra vida, etc. Entonces yo les recomiendo leer de Frida Díaz Barriga. Dame un segundo. Y en la bibliografía está el libro ese, Teorías del Aprendizaje, no es teoría del aprendizaje, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Y ese está en la biblioteca. ¿Sí? Dígame. Profesor Yola Marce, sí,
respecto a lo que usted acaba de decir, esos proyectos como en conjunto de distintas asignaturas, justamente ayer la profesora de didáctica de nosotros de biología nos decía que había un colegio donde trabajaba una exalumna, pues, y ahí trabajaban esto de hacer proyectos pero de todas las asignaturas, que ella encontró maravilloso, porque como que había conocido de lugares donde se trabajaban de 2 o 3 asignaturas, que también es súper bueno, pero en este colegio se había logrado que casi todas las asignaturas del colegio se estuvieran en un solo proyecto en común, pero con los contenidos de cada uno, pues. Y decía que ojalá en algún momento nos tocara llegar a un colegio donde, ojalá nos tocara la práctica en algún colegio así, pero esa es mi duda, porque existirán colegios o son como estos colegios experimentales los que usan este tipo de metodología, o quizás está más, se está usando más de lo que uno cree, que no sé cuál es la realidad. ¿Qué piensa usted? Mira, yo no sé, no tengo un catastro de eso, pero lo que sí conozco experiencias aisladas en todo tipo de colegios. A mí hace como 1000 años, a ver qué año habrá sido, yo creo que debe haber sido como el 2003 o 2004, o sea, hace un montón de años, me tocó apoyar a un colegio, era un colegio particular, que está implementando una metodología de proyecto. Era con niños de enseñanza básica, un colegio particular, pero fue hace muchos años, entonces para que ustedes vean que es una cuestión que ya está, no es que haya sido, no es tan de ahora nomás, yo creo que ahora debe ser más masivo aún. Y que efectivamente hay colegios que trabajan ahí así de manera habitual, como también puede ser que lo hagan eventualmente. Si ustedes pueden implementar un proyecto de vez en cuando, no tiene que ser la forma habitual de funcionar, creo yo. O sea, llegan varios profes más jóvenes con ganas de innovar, de probar cosas, y pueden ponerse de acuerdo y armar algo en conjunto. Podría ser, siempre que el director, el jefe de UTP y eso les permita, por supuesto. ¿Sí, Luna? Profe, con respecto a lo que mencionó Marcela de los colegios, yo estuve en no acuerdo si era reunión o congreso de didáctica como de la astronomía, y precisamente presentaron diversos colegios, bueno, de Latinoamérica. En una de esas hubieron colegios de Chile que presentaron sus aprendizajes basados en proyectos, pero eran en forma colaborativa, de profesor de matemática con el profesor de física, y podía ser un profesor que los estudiantes escogieran, y los estudiantes en esa ocasión escogieron al profesor de historia. Y el proyecto era un viaje a la luna, era ver cómo podían viajar a la luna y elaborar todo el viaje. O sea, al final entregaron un producto que era como ellos viajando a la luna, pero y ahí desde las distintas como áreas estuvieron revisando. El profesor de historia revisó la Guerra Fría, por ejemplo, el tema de la carrera. Sí, la carrera espacial. Sí, eso, exactamente, esa es la idea. Y ahí pueden trabajar en hacer maquetas, en hacer elementos que tengan que ver más con el arte, con el cine. A mí me tocó conocer también una experiencia en un colegio particular que tiene otra infraestructura, por una cuestión soñada. Tienen hasta laboratorios de cines, o sea, salas de cine como para hacer películas y todo. No conozco bien en detalle, pero entonces ellos pueden hacer, los estudiantes pueden hacer muchísimas cosas, guiados, por ejemplo, haciendo un guión, apoyados por el profe de lenguaje. Tienen contenidos de cualquier cosa, por lo tanto pueden ser apoyados por el profesor relativo a ese tema, que puede ser historia, puede ser biología, puede ser química, puede ser cualquier cosa vinculada al tema. Pues. Entonces, de hecho, yo estoy trabajando en un proyecto, pero no es tan constructivista, sino que también está relacionado con la parte de enseñar anatomía. O sea, es sobre entrenamiento, es sobre astronautas, pero pensado en niños. Entonces está voy a trabajar con un profesor de física que va a explicar como la física más que nada, y yo desde la parte de kinesiología, como soy kinesióloga, un poco la parte de la biología, del ser humano, de los músculos, del qué pasa con el cuerpo humano en el espacio, cosas así como... Eso. Profe, una consulta, con este tema del seminario, que la verdad es que todavía no me manejo muy bien, ¿cómo son las investigaciones tipo seminario? Yo sé que hay que tomar una experiencia entonces y generar un tema de investigación relacionado con el aprendizaje constructivista.
¿cómo se sintetizan o se sistematizan las experiencias prácticas para poder generar estos conocimientos? Bueno, lo ideal sería que tú pudieras recoger experiencias con algún tipo de instrumentos como tablas de registro, como las vimos en la parte conductista, como tablas de observaciones, como registros anecdóticos que puedas tomar nota. También podría ser que tú tomes nota de registros de interacciones, pero todo eso es como previo, como ya pasó, porque yo les decía que por cuestiones de tiempo es mejor que sea una experiencia que ya ocurrió. Es muy difícil ahora evaluar algo que ya fue, ¿verdad? Por lo tanto, tienes que tomar una situación que pueda tomar elementos anecdóticos de la experiencia, como por ejemplo, reportes de los estudiantes, qué sé yo, supongamos que hayas implementado alguna metodología que fuera distinta, vinculada al tema de lo que estamos pensando de una metodología más constructivista, algo distinto, no sé, como, qué sé yo, una salida de terreno que fue diferente o algo, que como estábamos todavía con la pandemia lo veo complejo, ¿no? Por eso me cuesta poner el ejemplo de qué puede haber sido. Y eso, entonces, preguntarle a los estudiantes su percepción, como con un pequeño cuestionario, en que los estudiantes puedan hacer alguna reflexión metacognitiva y también puedan decir su nivel de motivación, de aprendizaje, y contrastarlo quizá con otro tipo de metodologías, con otra forma de funcionar, o quizás puede ser que tú hagas un pequeño instrumento y lo apliques a los estudiantes justamente también para recoger lo que decíamos al principio, su percepción acerca de qué ganaron y qué no ganaron en estos 2 años de estar aprendiendo o estudiando en pandemia, online. También sería interesante un seminario de esa forma, y eso analizarlo desde esta mirada constructivista. La cosa es que tú tengas poder recoger la experiencia de alguna manera, como te decía yo, puede ser un cuestionario en que tú le preguntes a los estudiantes, puede ser registros de observación. Si es una experiencia que haces ahora, que tú podrías implementar una experiencia cortita, por ejemplo, en un mes, tú podrías grabar clases y después analizarlas, pero es bastante trabajo, por eso es que a mí me asusta un poco cuando uno va a hacer la experiencia al mismo tiempo que va haciendo el seminario, porque pues falta el tiempo para alcanzar a escribir y entregar y que esté todo bien en lo formal, como corresponde. Para hacer una tesis solo teórica también están las opciones. Sí, yo he guiado otros seminarios que son solo teóricos, como por ejemplo, qué sé yo, la relevancia, qué sé yo, por decirte ya, tú eres de inglés, ¿qué podría La ser? relevancia del aprendizaje significativo en los textos que ofrece, no sé, el Ministerio de Inglés, Claro, que son cosas que no son significativas, porque no Claro. vinculan a los estudiantes de ninguna manera. podría ser. El inglés está súper Algo en así, el aire. sí, entiendo, Ese entiendo era mi absolutamente. tema que me interesaba. Hemos hecho trabajos similares en lenguaje con niños chicos, por ejemplo, que son iguales de Arica a Punta Arenas, y los sectores, qué sé yo, rurales, ¿Ya? están absolutamente desvinculados del vocabulario, de todos los elementos que aparecen en los libros de texto, No y lo me vinculan. imagino en inglés lo mismo. En inglés siento que el fenómeno es mucho más, o sea, no sé si mucho más, pero sí se notorio. da con como los niños chilenos al final, Ujú. como el estudiantado chileno de media, de básica. Pasa que los libros hablan de viajar afuera, Claro. hacer deporte extremos, y por eso el inglés de ese vocabulario de deporte extremo ajeno, como que es es súper ajeno. Claro, entonces la Entonces ausencia de presta- significatividad en los textos de inglés del ministerio, etc. Sí, algo así puede ser un análisis de eso, absolutamente. ¿Usted pudo leer las cosas que nosotros mandábamos para el formulario de seminario? No. Es que en los sabía que ustedes mandaban seminarios algo. nos pedían como dar ideas pues, de los temas que nosotros queríamos hacer. Ni sabía. ¿En serio? Yo pensé que por eso nos elegían en el seminario. No, yo entendía que ustedes elegían seminario. No, pues nosotros poníamos propuestas como, ya, y a mí me tinca hacer esto en este seminario, después me tinca en este otro seminario hacer esta otra propuesta. No. Nos engañaron. La A todos. sí. A todos. O sea, yo pregunté
yo pregunté y me dijeron que no, que era más que nada como una preselección, entonces como que no había que tener un tema fijo, sino que tal vez una propuesta. Igual yo así como que mandé, porque daban como un espacio pequeñito para poner algo y yo pregunté si se podía hacer algo relacionado con la neurociencia, no sé. Qué entretenido. Por supuesto que puede. Este seminario, pero yo creo que lo podemos desviar hacia allá perfectamente, porque yo trabajo el tema, yo trabajo en el Centro de Estudios Cognitivos, también acá en el piso de más arriba, viene siendo el tercer piso. Entonces, perfectamente puedes hacer algo más vinculado a neurociencia. Tú eres de kinesiología, claro, yo me vinculo más con lenguaje en el área, pero se podría buscar algo, pues. El aprendizaje en la neurociencia, sí, se podría buscar algo que tenga que ver evidentemente con aprendizaje y sí, lo podríamos vincular a eso. Sería interesante, si te Sí, me motiva. interesa. ¿Sí? Si te motiva, de todas maneras. Hay un chico, no me acuerdo el nombre, pero lo voy a buscar, que ingresó ahora a la G29, debe haberse matriculado, no lo sé. Voy a buscar en mis notas cuando hice las entrevistas. Es un chico que hizo 2 magísteres en Estados Unidos, uno en, ¿cómo se llama esta universidad que está en Boston? De esta universidad ultra top. Ay, no me acuerdo. Pero es muy top. Que trabaja en Harvard. Harvard está allá en Boston. Esa. De allá, entonces yo lo entrevistaba y decía, chuta, él es de otra área, como ingeniero, no sé qué, yo dije, ya, nomás, y una vez que está dentro me lo agarro y me lo traigo para el centro cognitivo, porque él estuvo inventando juegos, cuestiones, y quiere trabajar en educación porque él piensa que a través del computador y el diseño de no me acuerdo qué cosa, pero una cuestión así como, con terrible, sí, terrible de complejo, interesantísimo, puede lograr aprendizaje y mejorar y que los niños colaboren y que no sé qué, y que, pues es súper interesante. Lo deberíamos buscar y de repente conversar con él también en una clase de seminario para que nos cuente sus ideas. Exactamente, así que voy a buscar en mis anotaciones de la entrevista, ¿cómo se llamaba? Para ubicarlo, como yo les hago a todos los de primero, ahí lo ubico en la lista y lo traigo. Profe, yo le quería comentar con esto de que usted nos acaba de contar que trabaja en esos estudios cognitivos y que la alumna mencionó eso de hacer algo relacionado como con lo que a ella le interesa. Como yo soy nutricionista, también teníamos que leer muchos estudios que tenían que ver con los nutrientes. Y me acuerdo siempre de un caso que me gustó tanto, de un estudio que se estaba haciendo en Europa y con distintos países, era multinacional, donde lo único que se hizo para mejorar el aprendizaje de los niños fue darle suplementos de omega 3, porque eso está más que estudiado de todo lo que sirve a nivel cerebral, pues, y sobre todo para el asunto aprendizaje y en la gente mayor para mejorar sus funciones y evitar el Alzheimer. Bueno, el asunto es que así cortito era que tomaron 2 grupos, un grupo que tenía problemas en lenguaje y en matemática, de aprendizaje, y que iba a estas clases de reforzamiento. Y el otro grupo, que igual también tenía problemas con ambas asignaturas, no tomó las clases de reforzamiento y solamente tomó esta dosis de omega 3. Y al cabo de los 3 meses hicieron la misma evaluación para ambos grupos y había mejorado el rendimiento de esos niños que ni siquiera habían ido a ¿cómo se llama? A reforzamiento, con solamente este suplemento, el que consumieran el omega 3, claro. Entonces encuentro que también hay como harto que tiene que ver la relación de lo que es la alimentación con el rendimiento también, pues el aprendizaje, la capacidad que puedan tener los niños de aprender. Evidentemente que sí. Yo me acuerdo un tiempo que trabajé yo en el sur y me tocó mucho abordar a profesores, entrevistarlos, ir a observar clases, profesores de colegios que eran muy vulnerables, y contaban su experiencia de haberle hecho clase a los niños que llegaban, no sé, esta típica cosa de que llegaban de lejos, por ejemplo, sectores más rurales o algo, y que toda la primera hora de clase era perdida, porque los niños llegaban con hambre, no tomaban desayuno, estaban muertos de cansancio, no aprendían nada, porque no tenían glucosa en el cerebro, básicamente. Y después de esa primera hora, venía el desayuno que les daba la Junaed, y después ya la cosa era más normal. Entonces se cambió el desayuno, no, se cambió a que los alumnos más vulnerables les daban comida para la casa, porque entonces
no venían solo a alimentarse al colegio, porque era perdido, no era suficiente la alimentación del colegio, porque el niño después estaba sábado y domingo y a lo mejor no se alimentaba y llegaba solo a comer al colegio, o solo con el almuerzo, no era suficiente. Entonces empezaron a cambiar todas esas medidas porque la alimentación era totalmente necesaria para que el niño pudiera aprender. Entonces, bueno, eso está demostrado. Y también sería interesante, a raíz de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, pero ya yo creo que se me escapa un poco al aprendizaje. ¿Qué pasa con la nutrición en estos 2 años de pandemia? Pues los niños estaban desde sus casas aprendiendo, y la situación nutricional, el hecho de que no sé, pues no tenían la alimentación en el colegio, muchas veces las mamás iban a buscar una canasta de comida y se supone que se la llevan para la casa para cocinar, pero no sabemos, a lo mejor no cocinaban tampoco, o a lo mejor la regalaban, o a lo mejor la vendían, o a lo mejor se iba a la olla común, o a lo mejor sí, efectivamente, los niños se alimentaron mejor, o sea, debe haber habido de todo, pero de que debe haber habido un cambio, también lo debe haber existido alguna situación distinta. Del hecho de estar en la casa y que permite alimentarse mejor, de manera más ordenada, mantener los horarios, no lo sé. De hecho, la mayoría de las personas en pandemia subimos de peso, por algo. Y los niños igual, pues. Pero Los niños eso, una porque uno está en la casa y come lo que quiere, y lo otro por la falta de actividad física, pues. Por ambas cosas. Ambas cosas. Sí, entonces también sería un tema digno de investigar, pero se nos escapa un poco con el aprendizaje y un poco más Es que no me tinca más el asunto de los micronutrientes. Lo que pasa es que en Chile casi no hay deficiencia, o sea, claro, casi no hay, por no decir no hay, deficiencia de alimentación, o sea, niños desnutridos y eso. Lo que existe, sí, pero sí existe deficiencia de micronutrientes, y por eso es que es tan importante esto del DHA y el EPA, porque es tan importante la función cerebral que tiene, y es tan poco el consumo que hay en Chile, un país que está lleno de costa y que podríamos comer pescado todos los días, y no se hace. Entonces, claro. y ese nutriente, ese micronutriente, está directamente relacionado con el aprendizaje, pues. O sea, y de hecho el estudio ese, que es un estudio gigante, lo demuestra, pues ese estudio todavía se está haciendo, y voy a empezar a buscar en qué van, porque es a largo plazo y gigante. Y como decía, es súper interesante, o sea, ver que solamente con aumentarle el consumo de la capsulita esta de DHA y EPA, el niño mejore su rendimiento sin hacer ninguna otra intervención. Pues está más que claro que es muy bajo el consumo de ese nutriente. Sí, efectivamente. Ahora, eso tú podrías complementarlo como dato dentro de los datos para poner en el seminario, pero eso iría aportando a otra mirada más vinculada con el aprendizaje, con una cosa más psicológica que debería ser el punto central. Es que se me ocurrió que quizás podría hacer como estudios con 4 grupos de estudio, y ahí poniendo las variables de los suplementos de omega 3 y la clase constructivista. ¿Ya? Viendo cómo aprenden mejor, como los niños o las niñas que no tienen ni suplemento ni clase constructivista, los niños que tienen solo suplemento y clase conductista, o tienen no suplemento y clase constructivista, claro. O lo tienen los dos, el omega 3 y además la clase constructivista. Deberían aprender mejor esos últimos. Claro. Claro, o quizás veríamos que, no sé, pues, los niños aprenden más con el omega por el asunto porque son clases conductistas, que es memorizar nomás, pues quizás no tenga mucho efecto en los niños que tienen clases constructivistas, pues. Podría, no sé, pueden haber tantos resultados distintos. Sí, es difícil saber, y además que no alcanzamos a hacer tampoco una cosa así. En este semestre no alcanzaríamos a hacer eso. ¿Cuándo tenemos que entregar la tesis? Es como, sí. Siempre se va corriendo la fecha, no me acuerdo, para este año debe ser principios de julio, una cosa así, para corregir y que se pueda cerrar el acta junto con el cierre de todas las actas, pero siempre se corre, se deja, va hacia el final. Exactamente. Yo prefiero quedarnos con las fechas iniciales sin que se corran, y siempre trabajo para eso. Entonces, ahora ya para ponernos operativos y aterricemos. ¿Cuáles son las tareas de ustedes? Primero, tratar de acotar un tema de seminario para trabajarlo en las características del seminario. Están puestas ahí, está puesto acá en el material docente, el documento del seminario para que revisen qué características, la extensión, número de páginas, los formatos, todo eso. No es un seminario largo, esto no es difícil de hacer, lo pueden hacer si hacen algo teórico, pónganse a trabajar muy rápido y terminen muy rápido, cosa que no los pille el fin de semestre, que es la parte difícil, ¿ya?
Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es una planificación de textos, que también está acá en cursos. El texto dice, el documento dice, debe decir planificación texto.2. Ahí hay es un archivo de Word, que en el fondo ustedes van llenando el título, el tipo de texto, que debe ser un texto argumentativo, porque ustedes van a tener una tesis, es decir, una postura, una opinión. Por ejemplo, el aprendizaje significativo es preferentemente mejor cuando los niños, por decir algo, se alimentan, qué sé yo, consumen omega 3, por decir algo, para mantener el tema que estábamos hablando recién, ¿ya? Y esa tesis entonces yo la desarrollo, etcétera, entonces voy argumentando, por lo tanto debiera ser un texto argumentativo. Y sabe el tipo de personas que van a leer el texto, ustedes, ¿a quiénes lo van a dirigir? Por ejemplo, pueden dirigir su texto como pensando en que podría ser en una revista, publicado en una revista para padres y apoderados, puede ser una revista científica para otros colegas, para otros profesores, en fin. Entonces, según eso es la forma como escriben, en un lenguaje más cercano, no tan cercano, más técnico, más científico, etc. Yo les sugeriría algo, un tipo de lenguaje más científico, para que utilicen todo el vocabulario más teórico, lo más apropiado posible, usen terminología de Piaget, de Vygotsky, todos esos conceptos que hemos visto. Yo creo que eso es necesario. Citen muchos autores de los que están puestos aquí y otros más que encuentren. Y después, bueno, hay una organización de las ideas. ¿Cuál es la idea central? ¿Cuáles van a ser los argumentos centrales? Los contraargumentos. ¿Cómo van a rebatir los contraargumentos? Tiene que haber al menos un contraargumento y debe ser refutado. Profe, eso le iba a preguntar, el contraargumento, ¿a qué se refiere? ¿Es como una discusión? Por ejemplo, lo mismo que estábamos diciendo, que el aprendizaje es mejor cuando los niños consumen omega 3. Ya. Dice, no obstante, hay estudios que muestran que en poblaciones de niños, qué sé yo, que viven en la costa, que no viven en la costa y que tienen una dieta baja en pescado y por lo tanto en omega 3, sus aprendizajes rinden muy similares a los que sí viven en la costa, etc. No obstante, ya. ¿Y tú cómo refutas ese argumento? Si te están diciendo que hay niños que no consumen omega 3 igual les va bien, ¿cómo lo refutas? Entonces tú tendrías que refutar que habría que indagar si en esas investigaciones, qué sé yo, si en esa dieta a los niños, a lo mejor en el plan alimenticio, hay suplementos de omega 3, o hay otras formas de alimentación que contengan elementos nutritivos a nivel cerebral, que permitan suplir las deficiencias, qué sé yo, algo así, por ejemplo. Y ahí tú refutas. Entonces, tiene que haber argumentos, por lo menos 3 argumentos que apoyen tu argumento central, un contraargumento y que esté refutado, ¿ya? Y después aparece una conclusión en que tú retomas las ideas y dices, y por lo tanto, entonces concluimos que las investigaciones muestran que, qué sé yo, el omega 3 es fundamental en la nutrición y mejora el aprendizaje, el rendimiento, porque a nivel cerebral, bla, 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 punto final, ¿ya? Eso es. Entonces, en la planificación tú vas a decir más o menos qué ideas vas a tratar, de dónde vas a sacar la información, y eso. Entonces está ahí todo punteado para que tú vayas rellenando dónde tiene que ir cada parte. ¿Ya? Es una orientación para la planificación del texto. Entonces esa planificación del texto va con nota. Y ustedes me la tendrían que entregar en un plazo máximo, a ver, estamos en marzo, abril, mayo, junio. Yo diría un plazo máximo a mediados de abril. Cuando usted lo subió salía eso, como nos dio como 3 semanas para hacerlo. Sí. Hasta abril, como la primera semana de abril. Yo diría como mediados de abril estaría bien, pensando en que estamos, por la fecha en que estamos partiendo. Díganme ustedes en el fondo, según sus tiempos, ¿qué les parece? La planificación es rellenar, eso se hace cortito, el problema no es ese, el problema es tener las ideas claras para tener esa planificación. Y por eso se los mando a leer y que revisen, y pueden leer lo que yo les subí en el curso, también pueden leer lo que está en la bibliografía recomendada, y también pueden buscar muchas otras cosas según el tema que ustedes elijan. ¿Ya? Profe, entre paréntesis, ¿es posible que usted nos pueda subir algunos seminarios anteriores, no importa que no sean del año pasado ni los últimos, pero como para tener una idea de la estructura, porque a mí me pasa lo mismo que a la Luna, no sé si mis compañeros de las otras menciones habrán visto alguna vez seminarios, yo nunca he hecho un seminario, entonces no sé si es como preparar un
un escrito para una revista, no sé si es como el resumen de alguna experimentación, entonces no sé si podría darnos así como para tener la estructura y saber qué es lo que tenemos que hacer después con nuestras ideas claramente. Sí, yo creo que les podría subir unos 2 seminarios. Claro, Pero no para me ver gusta esa idea. Es que no me gusta mucho esa idea, porque ustedes van a tender como a basarse en eso, y me gustaría que fuera una escritura más libre, en que ustedes vayan también planteando su propia forma de construir el seminario, si en el fondo lo que tienen que hacer es pensando que escriben como un artículo de revista, pero con la extensión que está ahí delimitada, es eso, es como escribir un artículo de revista, pero ustedes saben que hay artículos de revista para un público muy, muy refinado, qué sé yo, científicos de muy alto nivel, o puede ser un artículo de revista, qué sé yo, para profesores, colegas, un par de uno, o puede ser un artículo de revista para apoderados, en fin. Entonces, como eso va a dar como un poco el nivel de lo científico del texto, pero yo diría que igual traten de hacerlo bastante científico, muy, muy exigentes también con las normas, bueno, de escritura, puntuación, gramaticales. Yo les puse, yo tengo una rúbrica para revisar que tiene que ver con todo eso también, lo formal, que estén los argumentos, etcétera. Y eso nos ayuda para que su proceso de escritura también sea más fácil, para que ustedes sepan a qué atenerse, cómo deben escribir. Y con esta planificación yo creo que eso también les debería ayudar a cómo deben escribir. Y en el proceso igual usted nos va a ir revisando como para ver que quizás no estamos yendo por un lado que no corresponde y que quizás nos falta. Ya. Este es un trabajo que hago con cada uno de ustedes. De hecho, estas reuniones muy probablemente después las vamos a tener como parcializadas. Qué sé yo, una semana me reúno con unos 3, otra semana me reúno con otros 3. Porque no, a veces podemos reunirnos todos, sobre todo cuando hay como que presentar el tema y retroalimentarnos para tener como un compartir las ideas y en ese sentido crecer y pensar entre todos. Pero en otros momentos, sobre todo hacia el final, más bien va a ser una alimentación de a uno. Y me los van mandando también ya por mail y ahí ya voy uno por uno de ustedes revisando y corrigiendo. Así que eso, yo creo que eso es más o menos, no sé si tienen alguna duda, está más o menos claro cómo nos vamos a organizar. ¿Está claro? Ya. Yo fue una duda. Lo que pasa es que el próximo martes, el día del joven combatiente, ¿sabe si va a haber clase o quizás lo vamos a hacer por Zoom? Ni idea, pero quizás sería buena idea hacerlo por Zoom, dada esa contingencia. Igual, salimos a las 4. Ahí ya, ya es complejo. No, Siento que ya En general es tarde. después de las 6. depende de la gente. Pero, por ejemplo, ella vive en Ella sí lo vive lejos. Sí, pues, La Marce vive lejos. la Marcela vive en Quillota. Sí, igual vive lejos. Yo vivo en Viña. Sí, en una de Yo esas. vivo Porque yo después tengo clase a las 6 con otro curso, entonces estaba pensando que a lo mejor esa clase Esa podría clase no yo creo tenerla. que no creo que, no creo que sea. Mala idea esa clase, ya. Pero la nuestra, quizás pienso que puede ser. ¿Tienen algún inconveniente en que la próxima semana entonces nos reunamos vía Zoom? ninguno. Yo prefiero eso. No, profe. Yo estudié en el pedagógico, así que ya como lo Pero yo recuerdo un par de veces en la U que cancelaban las clases después de la 1. Entonces, A mediodía. no me acuerdo. Ya cancelan después de la 1. Sí, ahora los ánimos no están muy calmados. Yo pensé que íbamos a estar mejor pensando, no sé, por el nuevo gobierno, en que volvíamos a la presencialidad y todo, pero noto igual los ánimos un poco sublevados. No entiendo muy bien por qué, porque en el fondo uno entiende que todo el mundo hace su esfuerzo para que la cosa funcione, pues no puede ser con varita mágica la cuestión, si no es tan fácil. Así que la verdad que me parece raro, no sé. Bueno, dejémoslo así entonces, la próxima semana nos reunimos vía Zoom, pero igual cualquier cosa ustedes me mandan un mail, me preguntan, ustedes ya saben que yo contesto más o menos luego, si de repente no contesto es porque no sé qué decir, entonces estoy pensando, o estoy averiguando, pero en general contesto luego,
y nos vamos poniendo de acuerdo. Pues igual la Marcela tiene mi teléfono por si de repente alguien necesita algo más urgente, pues puede que yo no vea el mail en ese momento, o si es muy última hora, como el mismo día, ya vengo en camino, y ahí ya, definitivamente no veo el mail si vengo en camino, pero el WhatsApp puede ser que sí lo veo, el teléfono también. La vamos a retar si viene en el auto y nos responde un correo. No, eso no lo hago. Tiene que manejar. No lo hago. No, muy neurótica, no. Bueno, entonces igual vía Marcela podemos tener una comunicación mucho más directa y más rápida. Que cualquier cosa me dicen nomás, ¿ya? Yo, no hay problema, ya saben que soy materia dispuesta y todo con buena voluntad lo podemos ir a arreglar. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ya, pues me alegro mucho entonces de tenerlas y tenerlo acá en este seminario, y sobre todo ese iPad, escucha el iPad está lindo, Profe, ¿le puedo preguntar unas cositas como unos minutos después? Es que es como de otro tema de... Bueno, pregúnteme nomás, entonces Sí. me despido de todo el resto, que estén súper bien, nos estaríamos viendo vía Zoom entonces la próxima semana. Sí, profe, muchas gracias y feliz de estar de nuevo con usted en clase. Gracias a ustedes, que estén súper bien. Chao, Ya chao. nos conoceremos en persona, profe.